Casi 30, diría yo. Venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, eso significa versículo por versículo. Ese sistema de estudio nos permite tener claridad sobre todo el libro, es una forma normal de estudiar, porque muchos preguntan, ¿y por qué estudiamos así? Pues estudiamos así porque Lucas, el estudio sistemático de la palabra o el estudio como lo venimos haciendo, nos permite tener una idea más concreta del libro, sobre los propósitos del libro, hacia dónde va, nos da continuidad cada vez que estamos enseñando o predicando la palabra de Dios. Por eso Lucas busca enseñarnos que Jesús es el Mesías y para probarlo, Lucas acude a todo el Antiguo Testamento y nos dice que el Antiguo Testamento muestra claramente que Jesús, ese que vino hace 2000 años, es la persona que nosotros estábamos esperando. Y para hacerlo, Lucas primero acude a las profecías sobre quién tenía que anunciar al Mesías o al Salvador. Y el que tenía que anunciarlo, según la Biblia, era alguien que se llamaba el precursor. Ese precursor se llamó Juan el Bautista. Por eso el libro de Lucas comienza con el precursor, o sea, con Juan el Bautista. Ahora, ese Juan el Bautista es alguien que se narra la vida al principio de Lucas, pero su función principal no es él. Ni Lucas se dirige principalmente a él. Su función es anunciar, como dice la profecía, a quién vendría. Y efectivamente Lucas muestra que un día, cuando Jesús tiene 30 años, a lo lejos ve a Juan ve a Jesús y dice, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese instante, cumpliendo una profecía de que tenía que ser anunciado el Mesías, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús inicia su ministerio, miles de seguidores, pero el problema de tener miles de seguidores es que las personas no siempre siguen al Señor por las razones correctas. Y muchos lo hacían y Jesús se dio cuenta, lo supo. Pero aún así escogió discípulos, decidió servirlos a pesar de todo eso, de que el corazón de ellos no era transparente para con Dios. Ese fue el amor y la misericordia por el pueblo. Pero un día el Señor, viendo que la gente no entendía que Él vino a salvar las almas y que ellos insistían en favores físicos, que les solucionara problemas económicos, físicos o materiales, pues el Señor tomó y les dijo algo muy fuerte a todos, incluyendo a sus apóstoles, ya estaban ahí. ¿Hasta cuándo se de soportar generación? ¿Hasta cuándo se de soportar generación incrédula? Terrible, porque Él vino a salvar y ellos no entendían eso y no querían estar en esa tónica de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces Jesús opta, dice, listo, yo voy a seguir sirviéndolos porque Él nunca dejó de servir, pero ahora voy a hablarles de una manera diferente. Y empezó a hablar por parábolas, que significa enseñanzas que tienen dentro de la enseñanza una verdad espiritual profunda. Y empezó, y por eso hemos visto montones de parábolas, porque Jesús ya empezó a enseñar de una manera completamente distinta en estos textos. Ya ahora Jesús sabe que va a morir, ya lleva Jesús más de 3 años de ministerio, va a entrar a Jerusalén, estamos en los preámbulos de la entrada a Jerusalén, la persecución se ha hecho intensa, los líderes religiosos lo odian, los líderes religiosos odian a Jesús, están buscando cómo matarlo, han empezado a decir cosas terribles de Él, que Él hace todo en el nombre de Satanás, que es el diablo el que lo dirige, que Él es el príncipe de los demonios, imagínese eso, que fuera de eso Él viene de un pueblo insignificante, que de allá no puede salir nada bueno. Y todo han sido críticas. Jesús empieza a responder a esas críticas y lo hace diciendo que no sigamos la levadura de los fariseos. O sea, esas ideas, esas líneas de pensamiento que seguían los fariseos no tienen que ser seguidas. También empieza a mandar parábolas donde ataca a los fariseos. La parábola del fariseo y el publicano, donde muestra que el fariseo que se creía muy justo realmente es una persona que es totalmente injusta, y aquel que era malo para los ojos del mundo, pero que se arrepentía, era el que Dios realmente justificaba y salvaba. Ese es el que Dios dice que trabaja con él. Por eso estuvimos viendo parábolas sobre la importancia, Jesús enfatizó la importancia de la salvación. Él fue a salvar almas, no a darle a la gente otra cosa diferente. Y por eso las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y vimos también, ya la semana pasada, un texto sobre el joven rico, una cosa impresionante, de cómo estuvo casi ese muchacho llegó a la salvación, casi no le faltó, hizo todo lo que tenía que hacer una persona para salvarse, todo menos una cosita pequeñita. Hizo todo, es más, estuvo enfrente del que lo podía salvar, fue el que podía salvarlo, pero el Señor le puso al frente a escoger, a negarse algo, y él no estuvo dispuesto. No es el asunto del dinero, sino es cualquier cosa. Si
Si una persona no está dispuesto a negarse a lo que Dios le pida, difícilmente va a poder llegar o no llegará al reino de los cielos. Y hoy vamos a entrar a un texto teología pura. Eso está en Lucas 18, 31 hasta el 34. Lucas 18, 31, 34. Esto ya es teología. Significa, tiene unos principios que tenemos que tener supremamente claros nosotros. Eso está en Lucas 18, 31 al 34. Vamos a comenzar en oración y empezamos a tomar este texto. Amén. Padre precioso, te damos gracias por todo lo que haces y sigues haciendo. Gracias por tu palabra que nos permites expresarla. Pedimos, Señor, perdón por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Pedimos que tú, Señor, puedas ayudarnos a expresar con claridad estas verdades, a darnos de nuevo para hacerlo. Rogamos porque las personas que nos escuchan, Señor, tengan su corazón dispuesto y que tomen esto como lo que es la palabra de Dios. Ten misericordia a todos los oyentes, Señor, de tu siervo quien habla, y ayúdanos a practicar estas verdades, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomando Jesús a los 12, les dijo, eso es Lucas 18, 31, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús por tercera vez anuncia su muerte. Algo que para los discípulos es muy doloroso y que no logran comprender. Jesús dice acá, vamos a subir a Jerusalén. Recuerden que subir a Jerusalén no es porque Jerusalén esté arriba. Subir a Jerusalén es porque en la mente de un judío, Jerusalén es la ciudad más alta que existe sobre la tierra. No importa si toca bajar, yo voy subiendo a Jerusalén. ¿Está claro? Es un concepto que ellos manejan en esa forma. Por eso dice acá que Jesús ya está cerca de Jerusalén, está en las ciudades alrededor de Jerusalén, se encuentra predicando la palabra del Señor, sabe que va a llegar. Y entonces en esta ocasión acaba de hablarle al joven rico, a la multitud, había un montón de gente cuando había lo del joven rico, pero ahora Jesús le dice a sus discípulos, vengan, a los más cercanos, venga, vamos a hablar aparte. Y los coge aparte y les dice, he aquí, subimos a Jerusalén y se van a cumplir todas las cosas escritas por los profetas. Uy. Ya Jesús ya ha hablado de esto 2 veces antes. Esta es la tercera vez que Jesús habla de que va a morir. Y obviamente esta será la tercera vez que sus discípulos no lo entiendan, que les cueste mucho, que entren en contradicción, que empiecen a pensar, pero ¿cómo así que se va a morir? Eso no tiene sentido. Y esa va a ser la reacción y lo vamos a mirar en detalle. Ahora, el Señor sabía que era algo difícil. El Señor se encontraba en este momento cerca a Jericó, siguiendo la ruta del Jordán. Y entonces el Señor en esta escena, y eso es increíble lo que hace Jesús, en la primera simplemente dijo, voy a morir. En la segunda, voy a morir a manos de. Y en esta, voy a morir a manos de y me van a hacer esto. El Señor va mostrando poco a poco qué es lo que va a ocurrirle. ¿Para qué? Para que todos sepan que cuando eso ocurra, fue algo que Dios ya había determinado que ocurriera. Ahora, ¿por qué Jesús va a ir a Jerusalén a morir? Pues porque es el plan de Dios. Porque para eso vino a este mundo, ¿no vino a eso? La Biblia dice en Lucas 19:10, les recuerdo lo que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a la tierra para cumplir el propósito de Dios, una cosa que vamos a mirar impresionante que está ahorita allí. Él tenía que dar su vida. Él se hizo hombre para morir por cada uno de nosotros. Y tenía que hacerlo. Nadie le podía quitar la vida. Ojo, la Biblia lo dice en el libro de Juan en el capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita. Está hablando de la vida de Él. Voy a ponerlo en pantalla para que miren lo increíble de lo que va a hacer Jesús. No es que a Jesús lo mataron. Siempre dice Jesús lo mataron, pastor. Poco de gente injusta. Ahora, hay que decir claramente, sí, hubo hombres que ejecutaron la muerte de Jesús. Pero mire lo que dice el texto. Nadie me la quita, está hablando de la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Uy. Y Jesús dice, me voy a Jerusalén, ofrezco mi vida. La entrego y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él entendía que ese era el plan perfecto de Dios.
Ahora, ¿Jesús sabía que iba a morir en esa cruz? Claro, por supuesto. Él tenía claro a qué iba. ¿Y por qué no se devolvió? Uy. Y eso es algo que yo sí quisiera que nosotros pensáramos por un momento. ¿Por qué Jesús no se devolvió? Nomás piénselo por un instante. Tener que venir a un mundo muy humilde, tener que venir a nacer en un establo. ¿Se imaginan el rey del universo en un establo? Sin medidas higiénicas. Cuando nació no es que, ay no, tráigame el escalpelo, gasas, alcohol. Él podía haber visto eso y devolverse, ¿cierto? Pero no lo hizo. No quiso hacerlo. Él sabía que cuando viniera a la tierra no iba a haber una fiesta. Nadie dijo, ay, vamos a celebrar, vamos a hacer una fiesta, Jesús nació, llamemos a todos. No, no hubo eso. No había serpentinas en el establo. Solo un grupo muy pequeño de personas supieron que nació el Salvador. Y los papás, no, porque preciso les tocó a esos papás. No había podido conseguir otro papá como más. Un carpintero. Un hombre re humilde. Y él podía haberse devuelto, pero no lo hizo. Y tener que flotar en el vientre de una mujer. El que sostiene el universo con la mano ahora flota en el vientre de una mujer. Podía haberse devuelto. Y dijo, no, yo me someto a eso. Vivir limitado en la carne, porque en la carne tiene límites. Tomar una forma humana que es más débil. Por eso la Biblia dice, se despojó a sí mismo. Y podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque quería, anhelaba cumplir el plan que su padre había trazado. Y no lo hizo porque nos ama. Literalmente es un acto de amor. Completo, total, absoluto. Es una cosa impresionante lo que hizo el Señor. Él sabía que el camino a la cruz era el camino a la muerte. Es tan sencillo como eso. Era tremendo. Jesús les había dicho que el que lo fuera a seguir en el libro de Mateo, Jesús les había dicho, el que va a seguirme le va a costar bastante. Uy, Dios ya les había dicho, seguirme va a ser duro. Si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, esto va a ser fuerte. Él sabía que eso iba a ser así. Y él sabía que el primero para el que iba a ser fuerte era para él mismo. Pero no se devolvió. Al contrario, todas las palabras que vemos acá, Jesús dice, voy a ir a cumplir lo que Dios me mandó. Y lo hizo de una manera fantástica, muy bonita. Entonces Jesús abre su boca y empieza a decirles, como dice en el texto del versículo número 31, Lucas 18:31, tomando Jesús les dijo, vamos a mirar pedacito por pedacito de ese texto. El texto dice, Jesús les dijo, la palabra que utiliza en griego es prestad atención, estén atentos. Porque lo que les voy a decir es algo muy, muy importante. Y empieza el Señor a hablarles. Vamos a subir a Jerusalén. Ya les dije por qué dice la palabra. Vamos a subir a Jerusalén. ¡Wow! Increíble, ¿no? Jesús contándole a sus discípulos lo que va a hacer. Uno no le cuenta a cualquiera lo que va a hacer en la vida. Uno se lo cuenta a las personas en quien quiere y a quien ama, a quien confía. Y se lo contó. Tal vez buscando que ellos una vez más lo entendieran, pero no lo lograron entender. Pero dice el Señor entonces que vamos a subir y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el nombre que se le da a Jesús por ser humano. Él es Hijo de Dios por la parte celestial, pero es Hijo del Hombre por la parte terrenal. Por eso ese nombre Hijo del Hombre es. En la Biblia ya se había profetizado
¿qué viviría el Hijo del Hombre? O sea, como hombre, ¿qué tenía que vivir? Eso es lo que ya había dicho. Jesús ya había hablado con anterioridad. Voy a morir. Eso ya lo había dicho. Solo que en el texto anterior había dicho que iba a morir en Mateo capítulo 16. Este texto está en 3 partes. Esta misma versión, todos los 3 evangelios lo recolectan. Pero en las veces anteriores Jesús dijo algo que es diferente a lo que está escrito acá. Él dijo en los capítulos anteriores que iba a morir a manos de los líderes religiosos de Israel. Pero aquí en este texto él va a decir que va a morir a manos de los gentiles. Y entonces, claro, no falta la que belleza que dice, un error en la Biblia. Pues obvio que no. Eso tiene una muy buena explicación que vamos a dar ya a continuación. Lo que está diciendo Jesús es, toda la palabra de Dios se va a cumplir. No habrá una sola cosa que está escrita que no se dé. Dios habló por mucho tiempo a través de unos hombres que se llamaban los profetas. El profeta era un hombre que proclamaba el mensaje de Dios. Dios, ojo, en algunas ocasiones le revelaba el mensaje y el profeta lo transmitía. Otras veces el profeta no revelaba nada, no había nada nuevo, solo explicaba lo que Dios ya había dicho. La palabra profeta no es, usted le dicen la palabra profeta y usted se imagina un tipo con una bola de cristal. Y eso no es un profeta. Un profeta es un proclamador de la verdad. Lo que pasa hoy en día, es que la palabra se contaminó. Pero literalmente, cuando una persona se para al frente y empieza a hablar la palabra que ya está escrita, se podría llamar un profeta. ¿Se imagina ustedes, profeta James? O sea, sería a mí. ¿Podrían llamarme así? Sí, pero el problema es que como la palabra profeta está contaminada, por eso no usamos el nombre profeta. Porque la gente tiene un concepto en su cabeza de otra cosa totalmente diferente. Pero cuando una persona se para al frente y predica lo que ya está escrito, el verbo se llama profetar y es un profeta en el sentido estricto de la palabra. Esa es una de las maneras. Otras veces es que Dios revela y lo que Dios revela, ¡fum!, lo transmitía el profeta. Pero en este caso es algo que ya estaba. El texto dice que aquellas cosas que habían sido anticipadas. Ahora, ¿qué era lo que estaba escrito? ¿Qué era las cosas que estaban anticipadas que se iban a cumplir? Versículo número 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. ¡Ush! Vaya, eso no estaba escrito en ninguna parte. No se había dicho antes en las 2 cosas que dijo antes. Dijo, será entregado a los gentiles, escarnecido. Uy, wow, interesante. La palabra entregado a los gentiles significa, va a haber alguien gentil, ¿ok? Lo van a entregar a personas gentiles para que lo maten. ¿Eso es verdad? Claro. Los judíos lo entregaron a los gentiles, a los romanos, para que lo mataran. Por supuesto que es verdad. ¿Ok? Pero antes tenía que pasar lo que dice Mateo 20:18. Jesús había profetizado antes que también lo iban a entregar, no, ojo con eso, otra clase de personas. Versículo Mateo 20:18 lo voy a colocar acá. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas y le condenarán a muerte. Y se contradicen, ¿no? Porque si usted lee Mateo 20:19 dice, y le entregarán a los gentiles. Enseguida. Tenían que pasar las 2 cosas. ¿Por qué tenían que pasar? Porque resulta que los judíos tenían se manejaban a través de algo que se llama el Sanedrín. El Sanedrín es la corte de justicia de los israelitas. Son los que se encargaban de administrar justicia. Eso incluía condenar a personas, decir que son culpables, azotarlos o determinar que debían morir. Pero como estaban bajo el poder de los romanos, ellos no podían ejecutar esa sentencia. El judío no podía matar sin el permiso de un romano. Y el romano era el que lo hacía. Entonces, como no podían los judíos, como estaba profetizado, en este caso los sacerdotes y los escribas hicieron lo que dijo Jesús.
lo entregaron a los gentiles, o sea, a los romanos, para que los gentiles lo mataran, dice literalmente el texto. Le condenaron a muerte, literalmente lo mataron, como ya lo acabamos de ver. ¿Qué iba a pasar con los gentiles según Lucas 18:32? Entregado, escarnecido, afrentado, escupido, antes de matarlo, claro está. Tenían que ocurrirle todas esas clases de cosas. ¡Wow! ¿Cómo pasó eso? Pues fácil, los judíos apresaron a Jesús, hicieron un juicio completamente injusto, pusieron testigos falsos para acusar a Jesús de algo que no había hecho. Y dijeron que era reo de muerte, pero como no lo podían matar, fueron donde Herodes, dijo, mire, esta persona, y Poncio Pilatos primero, después lo mandó a Herodes, Herodes se lo devolvió, nadie quería tener eso. Y entonces Poncio Pilatos mandó traer agua. Dijo, no, este hombre no tengo nada con qué condenarlo. Y él entendió que no había, que era un asunto del pueblo que simplemente quería hacer daño. Y por eso él se lavó las manos. Pero esa lavada de manos no le sirvió para nada porque seguramente en este momento está en el infierno. Usted no puede decir, no, yo no me metí con eso, soy limpio, venga, me lavo las manitos. No. Él tenía el poder de decidir que Jesús no muriera, pero decidió que muriera. Perdió. Y por eso, él dice acá, así se cumplen las dos profecías de Jesús. Soy entregado a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, y soy entregado a los gentiles. Esa es la perfección de la Escritura. Sale tal cual Dios dice que debe ser. ¡Wow! Y ellos van a hacer esa infame cosa. Pero entonces ahora tenemos que entender, aquí dice que será entregado, y esa palabra es muy importante ahí. Esa palabra entregado significa, es un hecho consumado, es algo que no puede dejar de pasar. Es la misma palabra en el griego que se utiliza cuando Jesús está en la cruz y dice consumado es, que significa hecho está, dice es un hecho fijo. Dice voy a ser entregado. Pero nosotros tenemos que entender realmente quién entregó a Jesús. ¿A quién le echamos las culpas? ¿Qué tal echarle la culpa a los judíos? Suena bien. Los fariseos, los escribas, esta opción. Opción 1, los judíos. Opción 2, los gentiles. Sí, porque los gentiles fueron los que lo mataron, entonces los gentiles fueron los malos de la película. Pero ¿qué tal si ponemos otra opción? ¿Qué tal si ponemos que el que lo entregó fue Dios? Dice, uy, no. ¿Será que sí? Para poder entender quién entregó a Jesús, hay que leer el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías, capítulo 53, versículo 10. Isaías 53, 10. Y vamos a ir despacio, ahí dice. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando del Mesías. ¿Quién quiso quebrantarlo? Dios. ¿Dios? ¿Dios quiso quebrantar a su propio hijo? Sí. Dice, de pronto es un versículo suelto, pastor. Miremos. Dice, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Jehová quiso quebrantarlo. Busquemos otro, es que con un versículo uno no puede hacer doctrina, toca con varios. Juan 3:16. Usted se lo sabe de memoria, o sea, imposible. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que dice, ¿quién ha dado? ¿Qué ha dado? ¿Quién ha dado? Dios. ¿Dios? Uy, no, ¿en serio? ¿Y por qué lo hizo? Ahí dice, amó. De tal manera amó. Por amor. ¿A quién? Dice que a usted y a mí. Eso es lo que dice ahí. Que hacíamos parte de ese mundo. Ush. Dice, no, pero en serio, ¿y por qué?
Isaías 53, 4 al 6. ¿Por qué? Dice Isaías 54 desde el versículo 4 hasta el versículo número 6. ¿Por qué? Porque Isaías 53, 4 al 6. 53, 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero mire lo que dice al final. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Uy. Entonces, ¿quién lo entregó? Uy, usted dice, pero Dios. No, espere, es que eso suena. ¿Pero por qué Dios haría eso? Bueno, primero porque Dios es soberano. Él puede hacer lo que quiera porque es Dios. Y en su infinita soberanía, eso se llama un plan de salvación, un plan de redención para el hombre. El hombre no tenía ninguna posibilidad de salvarle. Es más, no se merecía que lo salvaran. Pero Dios, por amor a su creación, por su voluntad, porque quiso, porque le nació, decidió hacer un plan para salvarlo. Uy. Ahora vamos a leer un versículo más duro todavía. Dice, ¿y Dios lo pensó bien? ¿Seguro Dios pensó bien eso antes de hacerlo? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23. ¡Ja! ¿Que si lo pensó? No lo pensó, lo planeó. Mire lo que dice este texto. A este, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Cómo? Se lo voy a explicar para que me entienda con plastilina. Dios está en el cielo, en la eternidad. Dice, tengo que salvar al hombre. Y en su infinita sabiduría dice, solo hay una manera. Y ideó un plan, paso por paso del plan. Un plan que tenía que haber quién lo iba a llevar a cabo. Tenía que haber un cómo lo iba a llevar a cabo. Un plan perfecto, un quién, un cómo y un dónde, cuándo. Y efectivo, él contesta todas las preguntas en el texto. Y eso es increíble, o sea, lo planeó. No fue que Dios se descuidó, ay, pobrecito Jesús, todo lo que le pasó. No. Dios dijo, esto es algo que yo he determinado para poder salvar al hombre. Y usted se pregunta, ¿y por qué tenía que ser así? Fácil, porque Dios no puede pasar por encima de su propia ley. Dios ya había determinado en el Antiguo Testamento que si una persona debía algo tenía que pagarlo. Y en el Nuevo dice, la paga del pecado es muerte, separación de Dios. En el Antiguo Testamento, si una persona cometía un pecado, ¿cómo lo pagaba? Llevaba un animal, un cordero. Y el cordero era mi sustituto para el pago de mi pecado. Y tenía que haber. Entonces el Señor manda al sustituto perfecto. Ahora vamos a mirar algunos detalles increíbles de eso. Aquí dice el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo estableció. Ojo con eso. Eso fue un plan de Dios. Y usted dice, ¿y como cuándo Dios le dio por pensar eso? Y yo les digo cuándo le dio. Eso está en 1 de Pedro 1:20. Ahí dice cuándo fue que él lo pensó. ¿Cuándo Dios se le ocurrió esa brillante idea? Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El texto que hay antes dice que fuimos redimidos por la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! ¿Ya destinado desde cuándo? ¿Desde cuándo lo planeó Dios? Desde antes de la fundación del mundo.
Ahí está el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso se llama Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¿Dios determinó que su hijo muriera? Sí. ¿Que muriera a manos de inicuos? Sí. ¿Pero no lo mataron los judíos? No, ellos fueron el instrumento. Y los gentiles solo fueron un instrumento. Lo planeó Dios. Entonces Dios es malo, mató. No. Ojo. Si Dios no hace eso, no nos salva. Si el Señor no ejecuta eso de esa manera, no hay forma en que haya salvación para nosotros. Hay que verlo como lo que es. Dice la Biblia, amó, de tal manera amó. Es un acto de amor de Dios por un mundo caído y perdido. Es puro amor de Dios. ¡Wow! Dios lo había determinado. Por eso dice la Biblia en Isaías 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Por eso, volviendo al versículo 10 que ya habíamos mirado antes, por eso el Señor lo quebrantó, lo sujetó a padecimiento. ¿Por qué? Porque Dios determinó que era la manera de hacerlo. Y hoy vamos a aprender las 3 cosas vitales de este plan fantástico de redención. Vamos a mirar quién iba a ser el del plan, cómo lo llevó a cabo y cuándo lo llevó a cabo, que son las 3 cosas que en ese texto están claras. La primera pregunta es ¿quién? Dijo el Señor, ¿cómo llevó a cabo ese plan de que el hombre pague lo que debe? Y la forma es, dijo, pues tengo que mandar un sustituto, pero un sustituto que sea otro hombre, pero un hombre completamente diferente. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 14 dice que ahí aparece ese hombre. Dice Juan 1:14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el plan perfecto, el quien era, ojo, uno que tomaría forma humana, que habitaría entre nosotros, que sería el unigénito, o sea, el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, y ese se llama Jesús. Esa es la primera parte del plan. ¿Quién? Jesús. Uy, uno que tomó esa forma humana para morir por nosotros. Tomó esa forma humana. Wow. La segunda pregunta es ¿cómo? Ya sabemos quién. Ahora aprendamos cómo va a salvarnos. Está en Primera de Pedro 1, 18 al 20, que ya vimos una gran parte de ese versículo. Solo nos falta el 18, que ya el 19 y el 20 ya lo teníamos por ahí. Dice el versículo, a ver si lo podemos ver. Ahí está. Voy a poner el 18 acá antes de este para que queden todos pegados. No, ese es el del verbo. El 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro 1, 18. Ahí está. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con... ¿Cómo nos rescató? Aquí está el cómo. Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia dice que era con derramamiento de sangre. Sangre de un cordero, pero de un cordero diferente. Aquí dice que es sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, de un cordero perfecto. Por eso Jesús es llamado el Cordero Pascual. Él es nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual, nuestro Cordero del sacrificio. Pero ojo, ahí dice que tenía que ser con sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. Te dice... ¿Y si otro ser humano derrama su sangre por otro? Mire, si usted derrama sangre, lo único que va a hacer es manchar el piso. Máximo, no alcanza para más. Hace el reguero ahí. Y no sirve para limpiar nada. Pero si la sangre de Dios se derrama, porque era Dios, por eso tenía que ser así. Entonces esa sirve para pagar lo que debemos, que es lo que el Señor estableció.
Por eso tuvo que ser Jesús, por eso Dios tuvo que hacerse hombre, porque solo la sangre de Dios puede pagar lo que se hizo en contra de Dios. Esa es la manera. Y así lo hizo. Ahora, pero la otra pregunta es, ¿y cómo cuándo iba a hacer eso? Bueno, Gálatas 4:4 lo dice. Dios había estipulado un momento para ese instante. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El texto dice cuando venga el cumplimiento del tiempo. Significa, Dios se había determinado que hace en este caso, desde 2000 años, apareciera específicamente Jesús. Yo decía, en la época de la historia X, ya Dios había dicho, en ese momento exacto, nacerá. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué no dice nacido de hombre? Es que José, ¿qué? Pues que José no participó. María sí, por eso dice nacido de mujer, no de hombre. Interesante. Entonces ya tenemos, Dios quiere mandar un plan de salvación. Un plan donde ya tenemos quién lo ejecuta, Jesús. ¿Cómo lo ejecuta? Derramando su sangre limpia, perfecta, espectacular. ¿Cuándo? En el tiempo determinado. En el momento exacto que Dios ya había determinado, que nunca nos quiso mostrar exactamente el tiempo, sino que ya lo vimos pasar. Entonces, en ese momento, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Me gusta una frase que usó alguien. La muerte de Cristo no es la victoria de la injusticia sobre la justicia, ni la victoria del odio sobre el amor, ni de la ingratitud sobre el desinterés. Es simplemente el cumplimiento del plan eterno de Dios para salvar al hombre. Y lo que para el mundo fue una derrota, ver a Jesús crucificado, para el Señor es una tremenda victoria. Y cuando estuvo el Señor allí, cuando, como que dice el texto, está narrando qué es lo que le va a ocurrir. Dice, listo, esto va a pasar. Ahora nosotros ya entendemos y acabamos de entender cómo funciona ese plan que está nombrado allí. Entonces el Señor dice que le iban a pasar varias cosas que vimos en el texto de Lucas en el capítulo 18. Lucas, volvemos al texto base. (18, 31) hasta el 33. Dice el versículo 32 que ya habíamos visto. El versículo 32 que nosotros ya habíamos visto. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado y escupido. Escarnecido, afrentado y escupido, que ese es el texto que tenemos ahí. Mírenlo. La palabra, lo que tenía que pasar, Jesús dijo, miren, para que sepan que realmente todo lo que estoy diciendo es verdad, revisen cuando pase lo siguiente. Me van a escarnecer, significa se van a burlar, me van a ridiculizar, se van a mofar de mí. Eso es lo que significa el verbo. ¿Lo hicieron? Claro, se burlaron de Jesús, le pusieron un manto, le taparon los ojos y dijeron, ¿quién le está pegando? Se mofaron de él. También dice el texto que será afrentado. La palabra es insultado, ultrajado. Y efectivamente Jesús fue insultado de maneras terribles. Pero también dice el Señor que será escupido, que es la peor ofensa que había en ese momento contra una persona. Escupir a alguien era el desprecio más grande que había. Y el Señor dice, eso va a pasar. Es la burla más alta que existe. Pero también dice que después de todo eso, en el versículo número 33, y después que le hayan azotado, le matarán y resucitará al tercer día. ¡Wow! Pero dice que antes, ¿qué van a hacer? Lo van a azotar. En ese tiempo azotaban a todas las personas que iban a ser crucificadas y la respuesta es no. Solo se azotaba a las personas más malas, pero no a todos. No era necesario. Pero a Jesús, él dijo, una de las señales de que yo estoy, de que se va a cumplir tal cual, es que me van a azotar.
Y efectivamente Jesús recibió 40 azotes menos uno, lo narran las Escrituras. Una cosa terrible esa forma de ser azotado. Le quitaban, lo ponían de espaldas y con un rejo especial que tenía 3 puntas, rayaban literalmente la espalda hasta que a quitarle la piel. Ese era el azote. ¡Wow! Ahora, ¿en qué terminaba eso? Pues en que Jesús recibió una tremenda paliza. Algo muy duro, muy fuerte. Pero ¿qué hizo Jesús cuando le estaban dando la paliza? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8 lo dice. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es Filipenses 2:8. Así hasta allá llegó el Señor. ¡Wow! ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué no se devolvió? La Biblia dice en Hebreos que por el gozo puesto delante de él no menospreció la cruz. Te dice que tiene de gozoso ir a una cruz. Nada. Y entonces, ¿por qué Jesús se aguantó eso? ¿Qué tiene de gozoso que lo cojan a uno, lo azoten, le peguen, que sufra? Porque Jesús sufrió terriblemente en eso, pero dice que por el gozo puesto delante de él menospreció lo oprobio. Se aguantó. ¿Qué fue lo que a Jesús dijo? Le pareció tan increíble para soportar eso. Y la respuesta es muy interesante. El resultado. El resultado es usted. Soy yo. En que las personas iban a creer, se iban a salvar. En que lo que él hizo iba a hacer que muchos salieran de la condenación, que pasaran del reino de las tinieblas al reino de la luz. Literalmente eso. ¡Wow! Pero no termina ahí. El texto dice que al tercer día resucitará. Ush. Jesús no dice voy a sufrir, sino que voy a hacer una de las cosas más increíbles que en la humanidad ocurre: resucitar, volver a la vida, que es una cosa que en la Biblia sí pasó algunas veces, muy rara vez, pero pasó. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora usted piensa en esos discípulos. Usted está ya escuchando a Jesús, pero a usted su mente se le queda atorada cuando él dice me voy a morir y me van a pegar, me van a azotar, me van a escupir. Y usted dice no, pero ¿cómo? Porque el problema del judío es que había sido educado bajo una cultura que pensaba que el Mesías iba a ser un libertador. Ellos sabían que el Mesías venía, sabían que el Mesías tenía poder, pero pensaban el Mesías nos va a liberar de los romanos, vamos a conquistar, a reconquistar nuestras ciudades, vamos a mandar sobre nuestra región. Y ellos lo pensaban como un líder militar más que como alguien espiritual. Y entonces para ellos era un choque en la cabeza. La cabeza empezó a hacérsele grande porque decían, ¿cómo es posible que si este es el Mesías, el que Dios envía para redimir a Israel, el Mesías se muera en el proceso? Eso no puede pasar. ¿Cómo se va a morir el que me va a salvar? Y no entendían, y les costaba mucho. Esa idea no era una idea loca, era una locura, como para muchos hoy es la locura de la predicación. Para ellos era una locura. Pero señores, esa era la única manera. Si el Señor no hace eso, no hay salvación. No hay otra forma. Y por eso no se detuvo. Dijo, es que no hay otra manera de hacerlo, y lo hizo. Y aclara el Señor, ocurrirá al tercer día. Uy. Jesús fue claro, dijo, yo voy a sufrir. Pero también fue claro, ustedes, yo voy a sufrir. Él dijo, en el mundo tendréis es un verbo, es un presente continuo. Hoy tendremos aflicción, mañana tendremos aflicción, dentro de 5 años tendremos aflicción. Es normal tener aflicción. En el mundo tendréis aflicción. ¿Está claro el asunto? Listo. Tranquilos con lo de la aflicción. Recuerden que los sufrimientos son siempre breves, pero que los galardones que recibimos con el Señor son eternos. Así que nada de asustarse con la aflicción. Es normal que vengan aflicciones a la vida de un creyente. Es más, si no las tiene, qué preocupante es. Ahí sí que, ¿será que usted es creyente? Porque, y ojo, que quede claro, usted jamás va a tener las mismas aflicciones de Cristo. Al nivel de Cristo, nunca. Es que hay gente que dice, es que esto solo le pasa a Job y a mí. No, pues tan lindo usted. No, madure. Esto no pasa así.
Millones de personas en el mundo viven cosas así, pero ninguno al nivel de Cristo. Ninguno, nadie las va a vivir al nivel de Cristo. Es más, le voy a aclarar de una vez para que se baje esa nube. Lo que usted sufre solo es el 0,001% o menos de lo que Cristo sufrió. Entonces deje de darle tanta importancia a sus sufrimientos, de elevarlos. ¡Ay, todo lo que he sufrido, es que lo que he padecido! Pues allá, madure. Eso no es nada. Miren lo que hizo Jesús: coger el pecado de todo el mundo encima y echárselo, ponérselo, llevarlo, cargarlo, sufrirlo, vivirlo. Eso es dolor. Nosotros, por eso Pablo lo dice, esta es una leve y momentánea tribulación. Una cosa. Entonces deje de exagerar, mejor dicho. Pero el texto aclara qué pasó con los discípulos cuando escucharon eso en el versículo número 34. Pero ellos nada comprendieron. Terrible, ¿no? Nada. Nada. Y estas palabras, dice acá, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Y usted dice, ¿es que eran muy cerraditos de mente? No. No. Lo que pasa es que la mente de ellos estaba choqueada. Es decir, para ellos, si el Mesías se moría, se acabó la esperanza. Porque si está vivo, pues el tipo nos saca adelante, ¿no? Pero si se muere, entonces no podía, no cabía. No. Pero Jesús les dijo, resurrección, resurrección. Esa parte no la escuchaban. Resurrección, sí, me voy a morir, pero voy a volver a la vida. Pero esa parte no la captaban. Y por eso encontramos que cuando Jesús se murió, Pedro se echó a la pena. ¿Y qué se puso a hacer? Se fue a pescar la belleza. Dijo, no, se murió. Nada que hacer. ¿Qué pasó? Pues que no entendió. ¿Qué tuvo que ir a hacer Jesús? Ir a buscarlo. Pues tuvo que irlo a buscar. Jesús fue y lo buscó allá. ¿Y dónde lo encontró? Pescando la belleza. Y cuando lo vio, otra vez Pedro se emociona así que ¡oh! El Señor está allá en la playa y se bota nadando allá. Increíble, ¿no? Ahora, no lo juzguemos tan duro. Si usted hubiera estado allá, hubiera hecho lo mismo. Seguro. Si usted lleva bajo ese, digamos, en ese ambiente, seguro hubiéramos pensado algo, tristemente, algo muy parecido. Pero ahora viene la parte de la aplicación a nuestra vida. Jesús vino acá para cumplir el plan perfecto de Dios. Y dijo, tengo una misión, tengo que salvar a la humanidad. Y la salvó. Hizo su parte. Porque entendía que si él hacía algo, cumplía el propósito de Dios. Pero la vaina es que eso no para ahí. Ahora viene para nosotros. ¿Y a usted para qué lo salvó? ¿Para que usted venga un domingo a esta iglesia y se siente y me escuche? No. El asunto de meternos con Cristo es que Dios tuvo un plan para con Cristo, con Jesús, pero también Dios tiene un plan para con usted. Y está en la Biblia. Está en el libro de Efesios. En el capítulo 2, el versículo 10. Muy lindo el versículo. Efesios 2:10. Es un clásico, es un versículo muy clásico que conocemos, pero hay que entender realmente lo que dice. Y yo sí quiero ahondar en ese texto un momento porque esa es la aplicación para nuestras vidas. El Señor dice, yo no lo salvé a usted para que se siente ahí a mirarme la cara. Yo lo salvé para que usted haga simplemente lo que quiere hacer en la vida. Yo tuve un plan con Jesús y Él lo cumplió, Él ya hizo su parte, ahora usted cumple el plan para el cual yo lo salvé a usted. Y Él nos da una explicación, porque somos hechura suya. Lo creé a usted, dice el Señor. La palabra crear es que lo hizo nacer de nuevo. Eso es crear. Creados, ojo, en Jesús. Habla del nacimiento nuevo en Jesús. Fuimos creados para buenas obras. Ah, vaina. ¿Cómo así?
¿Fui creado para buenas obras? ¿Para llevar mercados a los pobres? No, parece, calma, no es por ahí. No son esas obras. ¿Ok? No. Buenas obras significa todas las que la voluntad de Dios determine. Y eso significa servir a las personas, servir a esta humanidad de las maneras que Dios quiera, sometiéndome completamente a lo que Él desee. Ahora, les tengo noticias. ¿Se acuerdan que Dios desde la eternidad preparó el plan de Jesús? ¿Sabe cuándo preparó el de nosotros? En la misma época. Mire lo que dice acá, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso el Señor dice a los profetas y en muchos pasajes de la Biblia, antes que nacieses te conocí. Uy, increíble. Él ya sabía quién es usted, ya sabe quiénes somos y preparó un plan y dice, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señores, hay un montón de vainas que usted y yo tenemos que hacer, que son las únicas que le van a dar paz en esta tierra. Si usted camina por otro lado, se va a sentir insatisfecho, nunca se le va a llenar el corazón, porque está caminando en las obras que Dios no preparó para usted. Ahí sí usted está en una vivienda, está en el lugar equivocado. ¿Sabe qué es andar en las obras del Señor? Es caminar sobre lo que Él dice que hay que caminar. Es entender la voluntad de Dios y decir, eso es mi papel en esta tierra. ¿Ya sabe cuál es el suyo? Dice, ¿y cómo hace uno para saber eso, pastor? Pues metiéndose con Dios, no hay otra manera. Eso no le va a llegar por inercia durmiendo y diciendo o pegándose una llorada toda la noche. Ay, señora, dime. No, así no. Usted va a empezar a obedecer lo que sabe de Dios y en la medida que obedezca lo que sabe, Dios le va mostrando lo que sigue. Así es como funciona. Obedezco y Él dice, otra más. Y entonces Él va guiando el camino y uno empieza a encontrar los caminos. Chévere caminar por donde Dios ya, imagínese que Dios ya, algo así como Dios ya diseñó una carretera por donde yo puedo caminar, unas calles específicas. Qué chévere llegar a esa calle y caminar por donde Dios dice que yo tengo que caminar, ¿no? En mi caso, la calle específica se llamaba la calle de la predicación y la enseñanza. Queda por el centro, ¿no? Pero eso hubiera sido la última calle que yo me meto, humanamente. Pero cuando tú decides meterte con el Señor y decir, hago tu voluntad, y Él te dice, es que es por ahí, es esa calle, hermano, por ahí es. Pero es que a mí no me gusta, eso es horrible, eso es feo, a mí eso jamás me ha gustado. Y usted ya le toca, porque ya le cierra a Dios todas las puertas, y usted le toca ese, y usted pone el pie, con el primer pie que usted ponga, vea. Su corazón empieza como, ush, esta es la calle, aquí es. Es cuando llegamos al lugar correcto, es cuando estamos en lo que la Biblia llama la perfecta voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, es fantástica. Por eso tengo que retarlo en esta mañana a que, por favor, ¿cuál es el plan de Dios para su vida? No fue solo salvarlo, que fue increíble como nos salvó, es una cosa impresionante. Dios ya determinó uno para nosotros, pero no nos va a obligar a andar en él. Nos va a mostrar, por aquí, venga, haga caso. Pero si nunca lo voltea a mirar, si usted no lo busca cada día para conocerlo, ¿cómo va a saber por dónde es si no lo escucha? Y la forma de escucharlo es que usted lee la Biblia, estudia la Biblia, se mete con él, Señor, ayúdame, lo busca, y entonces el plan se hace claro. Y el Señor le dice, por aquí, y usted arranca por ese lado. Así es como funciona. Por eso le pregunto, ¿usted está caminando hoy por la calle que Dios determinó y le construyó para usted? Usted podría decir con certeza, estoy caminando en los caminos de... Esos se llaman los caminos de Dios. Ese es el que la Biblia dice que andemos en los caminos de Dios. ¿Cuáles son esos? Las cosas que Dios ya construyó para que yo las pise, para que ande en ellas en esta vida. ¿Usted está caminando en los caminos de Dios? Y eso es impresionante. Yo le reto a que los busque. Yo le reto a que deje de andar por donde usted cree
y que ande por donde Dios dice. Son cosas diferentes. Que agache la cabeza como lo vimos con el joven rico. Doblegue su alma, su corazón. Señor, él no quiso. El joven rico fracasó porque Dios le pidió una cosa que él no quiso hacer. Dijo, no estoy dispuesto a ceder en eso. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ceder para llegar al Señor. Y después de llegar al Señor, decirle, listo, ¿por dónde? Y empezar a buscar por todos los lados hasta que Él me diga, es por acá. Y yo los animo porque yo estoy seguro que Dios con ustedes tiene lindos planes. A pesar de cómo somos, tiene espectaculares planes con nosotros. Pero ojo, Él ya hizo su parte. Se subió a esa cruz, murió y resucitó. Ahora haga la suya. Métase con Él. Y entonces, lo que dice acá, vamos a caminar en estos bonitos caminos que el Señor ha trazado para nosotros. Por eso el texto de Lucas es tan importante para nosotros, porque es la base. La Biblia, toda la base de un cristiano es la muerte y la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, ¿qué dice la Biblia? Vana es nuestra fe. Pero como sí pasó, como sí resucitó, no es vana. Es algo espectacular, pero que no se puede detener en que ya tengo al Señor. Voy a caminar en los caminos que Él trazó para mí. Mis hermanos, que nuestra oración sea encontrarlos y andar en ellos, pase lo que pase, en las condiciones que Él quiera, como Él quiera. No son caminos. Y obviamente dice, ¿y qué tan difícil va a ser el camino? Va a ser difícil para algunos, dependiendo. Pero lo que sí puedo decirle es que va a ser un camino largo, seguro con muchas cosas, con algunas o muchas aflicciones, pero que al final vamos a gozarnos de estar haciendo la perfecta voluntad de Dios. Eso sí se los puedo decir. Así que el Señor nos ayude, los animo a que nos animemos en eso y encontremos ese camino que Dios trazó para nosotros. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Oremos. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque un día, Señor, nos llamaste para ser distintos, diferentes. Gracias por ese plan de salvación tan increíble que por personas que no lo merecen como nosotros. Rogamos, Señor, que nos ayudes a poder entender esta verdad, pero más importante, a vivirla. Con vidas consagradas, con vidas que buscan hacer tu perfecta voluntad, Señor. Que podamos cumplir, Señor, como tú cumpliste tu plan. Que podamos estar haciendo lo que realmente es importante, Señor, y valioso. Te rogamos y te suplicamos que así lo hagas, Dios, por amor de tu nombre. Señor, ayúdanos, muéstranos, perdónanos, porque a veces ni buscamos esos caminos tuyos. Pero te rogamos humildemente nos cambies, nos transformes, nos ayudes a poder vivir, a encontrarlos, a mirarlos claramente a través de una relación seria contigo. Gracias por este grupo de hermanos que hoy nos escucha y te ruego por ellos, para que ellos puedan caminar, Señor, en fe, porque eso se llama caminar en fe, en los lugares donde tú has determinado, Señor, que quieres tenerlos. Dejamos en tus manos lo que hemos escuchado y terminamos cantándote, glorificándote, exaltándote en Cristo Jesús. Amén.